Los saludamos desde el Parque San Andrés de la localidad de Engativá, en Bogotá. Saludamos a quienes se suman a esta transmisión a través de las redes sociales y la página de la Presidencia de la República. También agradecemos a la comunidad de esta localidad y a las autoridades locales por su recibimiento. Hoy nos convoca una nueva jornada de gobierno con el pueblo, la estrategia de participación ciudadana que el Gobierno Nacional ha implementado con el objetivo de generar cercanía entre el orden nacional y los territorios. Sin más preámbulo y para dar inicio a este encuentro, los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse, por favor. En este momento invito a la consejera presidencial para las regiones, doctora Sandra Liliana Ortiz, para que se dirija a ustedes. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a todas las familias que viven en esta localidad tan bonita, en Engativá. Gracias por recibir a nuestro señor presidente con ese cariño, con el corazón abierto. Gracias. Gracias, señor presidente. Darle un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento, a nuestros congresistas, a nuestros concejales, ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, a nuestros vendedores informales, a toda la comunidad en general, a las mujeres, a todos. Muchas gracias por estar aquí. A nuestro jefe de gabinete, doctor Carlos Ramón González, a nuestra querida ministra Gloria Inés y a todo el equipo del gobierno. Gracias. Aquí está el gabinete que hoy viene a escucharlos, vamos a dialogar, porque lo que le interesa al señor presidente es escuchar a la base popular, a cada uno de ustedes. Hoy es un evento con la economía popular de esta localidad tan importante, que tiene una riqueza natural, donde aquí hay 3 humedales, una zona comercial muy importante, con un desarrollo económico que cada día va creciendo, con una diversidad cultural. Y muy felices porque quiero dar esta noticia. La tasa de desempleo hoy
se sigue manteniendo en un dígito, 9.3. Y Bogotá está en 9.2, viene a la baja, disminuyendo. Sí están funcionando todas las políticas que se están liderando en cabeza del señor presidente Petro, que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso les damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar acá y que viva nuestro presidente. Muchas gracias. Gracias, consejera. En este momento daremos paso a las intervenciones de 9 voceros que fueron escogidos previa y democráticamente en las mesas de trabajo por los mismos participantes. Serán ellos justamente quienes expondrán sus propuestas y necesidades al señor presidente de la República en temas basados en seguridad, salud, educación, género, ambiente, arte, cultura y, por supuesto, economía popular. De esta manera, iniciamos con la intervención de nuestros voceros, recordándoles, por supuesto, que cada uno tiene 3 minutos para su intervención. A su costado izquierdo encontrarán el cronómetro del tiempo. Damos la bienvenida de esta manera al vocero de seguridad, señor Alan Alexander Macías. Buenas tardes para todos, señor presidente. Un gusto nuevamente tenerlo en nuestra localidad de Engativá. El año pasado compartimos el Partido por el Encuentro por la Vida y la Paz con tu hija Antonella. Vengo a hablar hoy en representación del tema de seguridad, pero como representante también del deporte quiero que se tome nota muy atenta de que el deporte es la salida de toda la inseguridad que está viviendo el país. El tema de la educación física es fundamental para que saquemos de los parques la delincuencia que existe en estos momentos. La desconfianza que existe y se genera en la comunidad, en la sociedad de Engativá, es sobre el tema de la policía, por el tema de la corrupción, y sería fundamental que el general estuviera hoy aquí presente porque hay mucha queja de la comunidad de Engativá y en general de Bogotá con la policía. Los abusos de derechos humanos son grandísimos y tenemos que educar a la policía para que respete los derechos humanos. Eso es fundamental. Necesitamos que el 1-2-3 verdaderamente se transforme en Bogotá. No podemos seguir permitiendo que la gente llame y nunca asista la policía en el momento que se le necesita. La inmediatez tiene que ser la base fundamental del 1-2-3 y tiene que haber una gran transformación en ese punto. El robo de autos está disparadísimo en nuestra localidad de Engativá, disparadísimo. El tema del transporte público, el tema de los parques, el tema, es que son tantas cosas que en 3 minutos poderlos decir es casi que imposible. De todas maneras, los frentes de seguridad en todas las UPZs de Engativá necesitan un reforzamiento estructural. Necesitamos más ayuda en el tema de las cámaras. Necesitamos que se comience con una pedagogía con los emigrantes. Los venezolanos son bienvenidos en nuestro país y le hemos abierto las puertas, pero desafortunadamente hay un grupo de migrantes que han venido a crear mucha inseguridad en nuestra localidad y en nuestra ciudad. Y eso se tiene que lograr no con represión, ni tampoco con expulsión del país, sino con procesos de convivencia y de respeto. La recuperación del espacio público, fundamental para la inseguridad. El plan de seguridad articulada con todos los entes de control del distrito y de la nación. Mejoramiento en las medidas de convivencia, lo que he dicho desde un principio, la seguridad no se detiene con la represión, la seguridad se detiene, como nuestro presidente lo ha dicho, con la educación. Y si educamos y colocamos una sede pública, una universidad distrital, una universidad pedagógica, una sede en Engativá se necesita con urgencia para combatir el tema de la inseguridad en el país. Generar escenarios de educación fundamental, pero como deportista, como educador físico, como ciudadano de Engativá, como bogotano que amo mi ciudad, necesitamos
aportarle al deporte. Al deporte. Deporte y la educación es la salida. Gracias. Voy a entregarle el documento, señor presidente Gustavo. Gracias. Señor Alan, muchísimas gracias. Y en este tercer día de presencia del señor presidente en Bogotá, invitamos al vocero de la Mesa de Salud, señor Helman Gerardo Cantor. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Helman Cantor, vocero de la Veeduría Ciudadana Bésame. Doctor Gustavo Petro, en nombre mío y el de todos los habitantes de la localidad, le agradecemos su presencia por escucharnos en esta localidad. Tenemos mucha esperanza que se pueda tramitar la reforma a la salud y con esto poder solucionar algunas problemáticas que tenemos en la localidad de Engativá. La construcción del hospital de Engativá bajo la figura de alianza público-privada y el impacto que tendrá por el aumento de pacientes de otras localidades y de la región. La administración distrital y anterior y actual, buscando la privatización, han hecho que los pacientes se tengan que trasladar de una localidad a otra. Por ejemplo, en Engativá tienen que ir al Hospital Simón Bolívar para que les den una cita con el neurocirujano. A las señoras les toca ir de la localidad de Engativá al Hospital de Suba para tener sus citas con ginecología. Es muy insuficiente la capacidad, la infraestructura que tenemos en esta localidad, ya que somos casi que alrededor de 1 millón de habitantes. Y lo que más nos tiene preocupados es que las ambulancias no existen en la localidad. A cambio, el ECAMI de Emaús y el hospital de la calle 80 se han convertido en talleres cementerios. A nivel distrital no tenemos un centro de oncología. Otra cosa que le preocupa a la ciudadanía es que el Estado le gira recursos a las EPS, pero estos son desviados para otros temas que no son la salud. Es importante que tengan en cuenta que se genera por parte de las EPS muchas barreras de acceso a la salud. No hay medicamentos, no hay citas con especialistas. Por eso es importante que se reformen las EPS en Colombia. Teniendo en cuenta que la reforma a la salud responde a solicitudes de la ciudadanía, por ejemplo, como el modelo de salud se basa en la atención primaria y de salud preventiva, eso hace que la gente tenga su CAP en su territorio. Además de esto, se fundamenta el servicio de atención primaria en salud. Y algo que nos parece importante de esta reforma es que el giro es directo, subsana la problemática de desviación y recursos fuera del sector salud a través de ciertas EPS. Por eso solicitamos tener en cuenta, para mejorar la salud, que sea revisado el proyecto de construcción y operación de la alianza público-privada del hospital de la calle 80, porque eso va a privatizar la salud. Además de esto, solicitamos fortalecer las acciones de prevención y crear el modelo de reestructuración en salud, aumentar el programa de salud a su hogar, como se implementó en el gobierno distrital de Gustavo Petro, que hizo que se mejorara la salud y se garantizara la vida. Implementar una política pública de atención en salud mental, ya que los casos van en aumento. Personas jóvenes y adultos deben tener en cuenta el impacto post-pandemia. Y además de esto, se deben reformar los copacos, ya que no están politizados y no han permitido la incidencia ciudadana de forma transparente. Le agradecemos mucho este espacio al doctor Gustavo Petro y a todos los compañeros que nos han escuchado. Gracias. Mil gracias a usted, señor Helman. En este momento damos la palabra a la vocera de la mesa, al señor vocero de la Mesa de Educación, José Manuel Moreno. Buenas tardes, señor presidente, ministros, funcionarios de Estado y asistentes. Me corresponde comentar sobre la Mesa de Educación de la localidad de Engativá. Primer punto, en el destino que es de la educación,
se requiere una universidad pública en esta localidad. En segundo punto, en el segundo punto, que exista una infraestructura para los niños y niñas de primera infancia con las madres comunitarias, las madres, a ver, me toca tomarme mi tiempo para ser justos y equitativos. Entonces, la infraestructura e instalaciones para atender a los niños y niñas de 0 años a 5 con unas madres comunitarias especializadas y capacitadas. Tercero, tomar el 100% de la capacidad instalada de los colegios de primaria y bachillerato para que el tiempo libre permita el acceso a personas mayores de 35 años que quieran terminar su primaria y su bachillerato. Entonces, aquí hay una infraestructura que se está desperdiciando. No se pueden desperdiciar este tipo de lugares. Luego, revisar y cambiar los programas de educación para que tengan incluidos 1 o 2 idiomas extranjeros, que tengan programas de cultura, de conocimientos de ancestros, hacer que el deporte para los niños entre los 6 años y 18 se practique desde las aulas y que los profesores sean considerados dignamente y que se ubiquen en el estatus que se debe. Gracias. Señor José Manuel, muchísimas gracias. Damos paso en este momento a la vocera de Mujer y Género, Laura Alejandra Bocanegra. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, apreciada vicepresidenta, al gabinete ministerial un cordial saludo y a las y los congresistas que nos acompañan en este espacio. Soy Laura Bocanegra, soy de profesión trabajadora social, especialista en políticas públicas para la igualdad y habitante de la localidad de Engativá desde mi nacimiento. Hago parte de diversas organizaciones sociales de la localidad de Engativá, entre estas la Guardia Feminista Popular, que a su vez hace parte de la Asamblea Popular de Engativá, una juntanza de colectividades e individualidades que nos encontramos desde las movilizaciones sociales del 2019 y que a partir del 2021 nos reconfiguramos. En ese escenario es necesario recordar que en Engativá tuvimos 14 prisioneras y prisioneros políticos por luchar, y que a pesar de que algunos han sido llevados a libertad por vencimiento de términos, en Engativá en este momento aún contamos con 3 en detención intramural y 3 en domiciliaria. A pesar de los intentos de la Fiscalía, no ha sido posible encontrar los culpables. Además, queremos destacar la persecución hacia los liderazgos ambientales y culturales, como es el caso del compañero Julián Otero, cuya madre se encuentra en este espacio también acompañándonos. Hablando ya del tema de género, quiero empezar contándoles que rechazamos el intento de feminicidio ocurrido hace 2 días en la localidad de Engativá, lo cual nos demuestra la necesidad de desnaturalizar la violencia y transformar la forma en la que construimos las relaciones sociales. El cambio debe iniciar desde los procesos de formación inicial. La educación debe ser antipatriarcal. La inclusión debe ir más allá de la paridad.
Debemos tener en cuenta a las disidencias sexuales y de género. Debemos trascender del discurso de inclusión que está presente actualmente y asimismo como organizaciones sociales no lo hemos venido pensando. En Engativá hemos estado aportando a la construcción de protocolos para la atención, prevención y sanción de violencias basadas en género. Y además de eso tenemos un protocolo vigente para en el marco de la protesta social, un protocolo liderado por el colectivo Zona Revolución. Por otro lado, como cuidadoras sabemos que el sistema del cuidado debe tener un enfoque diferencial, un enfoque que disminuya las cargas de las labores del cuidado que tenemos las mujeres, con diagnósticos que atiendan las necesidades particulares y que incluya oportunidades de economía popular para las mujeres y también de educación. Buscamos a la vez transformar el sentido común de la igualdad y la inclusión por uno que se refleje en las relaciones, en relaciones realmente transformadoras. Por último, requerimos actualización del sistema de salud para que hayan procedimientos de atención, prevención y sanción para la violencia obstétrica. La exigencia de un parto humanizado contemplado en la Ley 2244 del 2022 es perentorio para nosotras. Y asimismo el cumplimiento de la sentencia C055, que es la que garantiza nuestro derecho a decidir y el derecho a abortar libremente. Las mujeres, las disidencias sexuales, merecemos un mundo libre de violencia en contra de la mujer. ¿La revolución será feminista o no será? Laura, a ti muchísimas gracias. En este momento recibimos a la vocera de Agua y Medio Ambiente, ella es Rosa Gil. Bueno, muy buena tarde para todos y todas. El protagonista de hoy, el pueblo, a la merced del presidente, y un saludo a todo su gabinete. Empiezo. Yo hago parte de un equipo de moradores, ¿sí? Estamos en estos momentos, el decreto distrital 555 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, cuya principal apuesta es un masivo plan de renovación urbana que en sus diferentes modalidades afecta al 81% del área de la ciudad. Pretenden controlar su crecimiento hacia la periferia y concentrarla en las zonas consolidadas. El desplazamiento interno que sucederá en los próximos 10 años en la capital bogotana es casi 1 millón de personas. En el actual marco legal, el costo del progreso de la ciudad recae de manera desequilibrada en las clases populares, mientras que los desarrolladores se les protegen sus utilidades. El desplazamiento interno sucederá de manera forzosa bajo el imperio de la Ley 388, ministra de Vivienda. Queremos que nos escuche ante esto para que podamos nosotros hacer una reforma a la 388, artículo 61. Si la renovación urbana, la renovación urbana es una necesidad, ¿sí?, para la ciudad de Bogotá, pero lo que nosotros estamos solicitando, estos moradores que estamos en toda Bogotá, porque lamentablemente se le ha dado privilegio, ¿sí?, al Cemento Movilidad y el desarrollador inmobiliario. Son los que en estos momentos están desplazando a toda una comunidad. Necesitamos que ese plan de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá, 555, si no estoy mal, que hoy están firmando porque han pasado un borrador, sea vigilado, porque nos están desplazando de nuestras casas. Y yo sé que es lo que menos quiere este gobierno. Necesitamos que nos coloquen mucha atención, porque hay familias enteras, madres cabezas de familia,
personas que realmente, adultos mayores que necesitan estar en sus casas tomándose una sopa caliente. Le solicito, señor presidente, nos tenga en cuenta y nos escuche, porque la problemática que viene con el cable aéreo, con el metro de Bogotá, está haciendo estragos. San Bernardo está viviendo nefasta situación y es doloroso ver sus familias y ver su crecimiento poblacional en esa situación. Señora Rosa, mil gracias. Para hablar de arte y cultura nos acompaña el señor Juan Martín Bocanegra. Buenas tardes, señor presidente, gabinete ministerial, comunidad de Engativá, mesa de cultura de la localidad. Temas que requieren principal atención en nuestro territorio. Contratación pública de los recursos de las artes y de la cultura en las localidades contra el monstruo de la corrupción. Monopolio de los recursos destinados a las artes y la cultura en pocos contratistas, hoy conocidos como operadores. Instancias de participación con poder vinculante, para nuestro caso, el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad. La falta de infraestructura cultural y la seguridad social para los artistas. Agregamos la reforma de la Ley 80 de contratación, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los trabajadores y artistas de la cultura. ¿Cuáles son las propuestas que planteamos como solución a lo anterior? Realizar alianzas público-populares para que los presupuestos destinados a las artes y la cultura sean ejecutados por los artistas y las trabajadoras culturales del territorio. Priorizar a los artistas locales y a los grupos culturales del territorio para ejecutar estos presupuestos. Las decisiones y acuerdos de los consejos locales de cultura, de arte y patrimonio deben tener un carácter vinculante, no solo consultivo. Dotar de infraestructura cultural suficiente a las localidades según la necesidad, en este caso Engativá. Trabajo constante y permanente para los artistas de modo que puedan sostener su seguridad social y cotizar su pensión y su salud. Finalmente, enumeramos en orden de prioridad estos temas. Primero, alianzas público-populares para la contratación y ejecución de los recursos públicos destinados a las artes y la cultura. En segundo lugar, la seguridad social para todos los artistas y trabajadores culturales. Tercero, las instancias de participación vinculantes. Cuarto, priorizar a los artistas del territorio. Quinto punto, la infraestructura cultural para el disfrute pleno y el goce de las actividades artísticas y culturales. Y finalmente, agrego que la trilogía de la educación, el conocimiento y las artes promueven en nuestra población los más altos valores y dignifican a nuestro pueblo y a toda la humanidad. Y una es la pobreza, que cuentas con los números, y otra la que está en la cabeza. Si no le apostamos al cambio cultural, el cambio material sirve de poco. Esto lo dijo Pepe Mojica. Muchas gracias. Al señor Juan Martín, muchísimas gracias. En este momento damos la palabra a la vocera de Economía Popular, Solidaria y Trabajo, la señora Adriana Romero Villate. Buenas tardes para todos. Querido y admirado compañero presidente Gustavo Petro, apreciados ministros y en general a todos los agentes del verdadero cambio. Buen día. La Consejería para las Regiones nos convoca a los diferentes líderes de organizaciones populares para transmitir al Gobierno Nacional las necesidades que requieren atención prioritaria sobre la economía popular, comunitaria y asociativa. Los temas discutidos en estas mesas fueron: A. Financiación de la economía popular con préstamos gota a gota. B. Falta de conocimiento de formas asociativas y sus múltiples barreras. C. Falta de capacitación para el trabajo. D. Insuficiencia de recursos para producir y generar sustentabilidad en proyectos productivos. E.
exceso de intermediación y especulación del precio justo en detrimento del productor primario. F, precariedad del trabajo decente y exclusión de la población vulnerable. G, tramitología y burocracia en los procesos de formación de las organizaciones de economías solidarias, populares y comunitarias. Las propuestas priorizadas en su orden que presentamos hoy al Gobierno son: creación de la Cámara de Comercio de Economía Popular con el respectivo ajuste normativo para garantizar en el tiempo la existencia legal de las diferentes organizaciones de economía solidaria, popular y comunitarias. Creación de un fondo para el crédito y microcrédito que pueda prestar de manera inmediata a las organizaciones de economía popular y solidaria. Promover espacios de encuentro con la banca privada para que dentro de su responsabilidad social empresarial puedan apoyar esta iniciativa pública. Reactivación inmediata del llamado en el pasado IDEMA como fuente de economía solidaria, popular y comunitaria. Año de prácticas profesionales para todas las carreras con el fin de desarrollar con ellos el servicio social obligatorio en formación asociativa. Garantizar los precios a través de una entidad, garantizar la regulación de precios a través de una entidad especializada. Sexto, censo de las organizaciones solidarias y populares para el trabajo digno en la economía popular, solidaria y comunitaria. Séptimo, abaratar producto final usando canales oficiales para comercialización y venta, garantizar espacios públicos dignos y un transporte para este fin. Octavo, intercambio de saberes en el territorio para producir investigación de las formas propias de asociatividad popular y comunitaria. Acompañamiento de las universidades para producir estas herramientas. Hablar de soberanía hídrica, territorial, alimentaria es hablar del cuidado del suelo y el agua, que se necesita para ser productivos. Esa productividad debe ser solidaria, popular y comunitaria. Si la base de la reforma agraria es la organización campesina, la base de la reforma laboral, la reforma a la educación y la reforma a la salud es la organización solidaria, popular y comunitaria. Valorados agentes del verdadero cambio, mi nombre es Adriana Romero Villate. Trabajaré por la construcción de este tejido social que es el verdadero cambio. Ahora ustedes deben hacer lo posible con todos nosotros, la base popular y solidaria del país. Gracias, señor presidente. Mil gracias, señora Adriana. En este momento vamos a escuchar al vocero de los vendedores informales, el señor Rodrigo Leal. Muy buenas tardes para todos y para todas, señor presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, por volcar la mirada hacia los vendedores informales. Gracias a la señora Sandra Ortiz, consejera, también por la invitación. Señor Carlos Ramón, muchísimas gracias por estar acá. Señora vicepresidenta Francia Márquez, muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el gabinete de presidencia. También un saludo especial al senador Inti Raúl Asprilla, una persona que también ha trabajado por nuestro gremio de vendedores informales. Bueno, darle también un saludo muy especial al Consejo Distrital de Vendedores Informales que está aquí, en especial a la anfitriona Sandra Mora. Bueno, en este momento me dirijo a usted, señor presidente. Queremos que los vendedores informales del país estemos incluidos en el Plan de Desarrollo Nacional con un enfoque diferencial para que esos recursos lleguen especialmente a las personas de la tercera edad, porque estamos muy abandonados los vendedores informales.
los recursos no llegan, señor presidente. A las madres cabezas de hogar también que les llegue ese recurso importante. Por eso queremos estar incluidos en ese plan de desarrollo nacional, señor presidente. Gracias a todos los vendedores informales de Bogotá y del país que hoy están pendientes de esta intervención. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Rodrigo, mil gracias por su intervención. Damos paso en este momento al vocero del Consejo Distrital de Vendedores, el señor Carlos Bernal. Bueno, buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, doctor Carlos Ramón, y especialmente darle las gracias por este espacio a nuestra consejera presidencial para las regiones, la doctora Sandra Ortiz. Gracias, doctora. Hoy nos encontramos en esta localidad de Engativá, dándole la bienvenida a nuestro presidente y a todo su gabinete. Y desde el Consejo Distrital de Vendedores Informales, que somos uno de los actores más de la economía popular de este país, queremos que el señor presidente hoy se lleve nuestras necesidades para ver si con la ayuda de él y de todo su gabinete podemos lograr definitivamente ese cambio que necesita la sociedad colombiana. Señor presidente, como es de su conocimiento, en el 2012 al 2015, en que fue nuestro alcalde en la ciudad de Bogotá, conoce la problemática de los vendedores informales y del espacio público en Bogotá. Nosotros desde el Consejo Distrital, que agrupa 19 localidades de Bogotá y en el cual ejerzo como secretario técnico, queremos plantearle la siguiente propuesta. Le solicitamos se constituya para la ciudad de Bogotá un fondo de desarrollo regional para la economía local con autonomía de presupuesto dirigido a vendedores informales que ejercemos nuestra actividad comercial en el espacio público, donde las organizaciones sociales y las diferentes instancias de participación como los 19 consejos locales que tenemos en Bogotá, podamos presentar proyectos que beneficien y ayuden a solucionar problemáticas sociales y económicas y de organización efectiva en nuestra ciudad Bogotá. Señor presidente, le solicitamos se articule entre este Fondo de Desarrollo Regional, que hoy solicitamos se constituya y por medio de la Sociedad de Activos Especiales aporten en todas esas propiedades que tiene la sociedad de activos, se conformen diferentes centros comerciales. Señor presidente, la Sociedad de Activos Especiales tiene muchos inmuebles en Bogotá, donde están siendo usufructuados por la corrupción que tenemos en ese país. Es de ahí donde nosotros necesitamos que esos inmuebles hagan parte de esa economía popular que hoy está ávida de soluciones concretas y que beneficien la economía nacional. Gracias, señor presidente. Señor Rodrigo, a usted muchas gracias. Y terminamos las intervenciones de nuestros voceros con la señora Nubia Graciela Báez. Ella es vocera de la Fundación San Juan de Dios. Yo quiero dar las gracias a Dios primero que todo y a todos mis compatriotas, a Colombia entera, porque me ha dado y a nosotros nos ha dado la felicidad de poder verlos a todos ustedes aquí como nuestro gobierno. Gustavo, amigo, el San Juan, la Fundación San Juan de Dios y sus trabajadores deben hablar contigo. Nos ha recibido la señora ministra del Ministerio de Trabajo y estamos preparando una audiencia. Pero debemos hablar contigo porque nadie más que tú ha estado a nuestro lado en todo momento, desde el primer momento del conflicto. Eres tú quien conoce todo,
y nos conoce y te conocemos. Necesitamos hablar contigo. Sabemos lo terrible de la situación y que ahora eres el papá de todos, el papá de los pollitos. Pero nosotros también somos tus pollitos. Somos tu pueblo, Petro. Y hemos mantenido con estos hombros y estas muletas, casi me caigo, al San Juan de Dios para toda Colombia. Lo sostuvimos, trabajamos contigo y ahora se lo dejamos a todos. Pero y nosotros los trabajadores, la situación de cosas inconstitucional no ha terminado y cada día es mucho peor. Nos victimizan cada día más. La Corte Constitucional, en vez de defender nuestros derechos fundamentales, acabó con nosotros. Y cada vez que sale un auto de la comisión de seguimiento, se inventan algo nuevo, cambian el derecho y respetan la cosa juzgada constitucional y nos dejan peor a nosotros. No queremos acabar la nación, porque la deuda es impagable, tú lo sabes. Hay que parar ese taxímetro, nos decías cuando eras representante a la Cámara. Ahora sentémonos y hablemos. Gracias a Dios estás ahí, te esperamos. De la misma manera que el San Juan de Dios, en físico, en infraestructura, el centro hospitalario, materno, inmunológico y el Jardín Mundo Nuevo van a renacer, así esperamos nosotros los trabajadores que aún quedamos renacer contigo antes de que ustedes se vayan. Nadie nos ha escuchado y el San Juan de Dios siempre ha sido señalado y discriminado. Por favor, los que aún quedamos vivos, hablamos por los que ya se fueron, por los que necesitan atención en salud, a los que echaron sin exámenes médicos y que están tirados en una cama. Pedimos por nuestros hijos, pedimos justicia, verdad y reparación, Petro. Confiamos en ustedes. Aquí estamos. Escúchenos, por favor. A nosotros, a los sindicatos, ANEC, Intrausclisas, escúchanos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señora Nubia. A todos nuestros voceros también, muchísimas gracias. A continuación, señoras y señores, tiene la palabra el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Bueno, gracias a todas y todos por su presencia aquí en este evento, que empieza a ser criticado por los de siempre. No les gusta que estemos en Bogotá recorriendo las localidades y hablando con la gente con la que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y con la que hemos luchado tantos años, décadas ya. Y la especificidad del pueblo bogotano, que ha alcanzado niveles de educación, niveles de organización muy altos, niveles de conciencia popular, que ha permitido que muchas veces se pueda plantear el cambio en Colombia gracias a Bogotá, que se pueda plantear la paz en Colombia gracias a Bogotá. En realidad, por ejemplo, en las elecciones que nos volvieron presidente de la República, sin Bogotá no hubiéramos podido. Nosotros ganamos
de lejos en el Pacífico, ganamos de manera importante en el Caribe y ganamos en Bogotá. Pasamos de los 2 millones de votos que nunca se había conseguido. Y esa fue la clave del triunfo. Muchísimo apoyo popular, muchísimo apoyo del pueblo trabajador y muchísimo apoyo de la juventud. Hoy estamos aquí, así que toca, no se trata solo de recordar las victorias, sino de ver qué hacemos con ellas, porque una victoria se puede transformar en una derrota, así como una derrota también se puede transformar en una victoria. Y estos tiempos que quedan del gobierno nacional tienen que tener una plasmación en términos de superación de la pobreza, de disminución de la desigualdad social en Colombia y por tanto de construcción de la paz, porque estos temas van ligados a la posibilidad de tener una sociedad no violenta que pueda convivir y trabajar en temas comunes de tal manera que la nación, el concepto de nación, se pueda volver una realidad, una Colombia grande. Aquí saludo muy especialmente a las lideresas, líderes y voceras y voceros de la comunidad de la localidad de Engativá que nos acompañan. Vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad designada, Francia Elena Márquez Mina, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Román González, consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, congresistas de la República también aquí presentes, varios y varias. Un saludo al grupo musical Son Visión de la Fundación Acuario y su director Freddy Grajales. Un saludo a la banda musical Colectivo Ley de Origen y su director David Cawok. ¿Cómo se pronuncia Cawok? Por ahí estaba. Un saludo a la comunidad LGBTIQ+, a los medios de comunicación aquí presentes y en general a todas y todos los que nos acompañan en el día de hoy. Aquí se han expresado varios temas. Hay que aclarar de antemano que no hay que confundir lo que puede hacer un gobierno nacional en Bogotá con lo que puede hacer el gobierno distrital en Bogotá. Cada uno tiene competencias diferentes. Hay cosas que solo puede resolver la alcaldía, como cuando yo fui alcalde, que lo conozco, y hay cosas que se pueden resolver comúnmente entre la alcaldía y la nación, poniéndose de acuerdo, y hay cosas que puede resolver la nación. Aquí ya se tocaron varios temas que me gustaría un poco profundizar y discutir con ustedes. Vamos a tratar algunos, no podemos todos. El banco, la economía popular, que tuvo varias intervenciones en general, que es la mitad de la economía del país. Y no solamente la mitad de la economía del país, sino que responde por el 80% de los puestos de trabajo de Colombia. La variable principal en cualquier análisis económico, evaluación o política económica de un gobierno tienen que ser los puestos de trabajo. No vale una política donde se enriquecen unos y el resto va a la pobreza. Eso así parezca que se crece, como en el año pasado, la verdad no tiene ningún sentido social una economía que crece pero que produce más pobreza. No tiene ningún sentido. Eso se llama una pendejada, para ponerlo en términos un poco más populares. La economía, que obviamente tiene que crecer en un país como el nuestro,
y creces a partir de producir cosas. A veces cosas no solamente materiales, sino también inmateriales, pero que son producto del trabajo humano. El trabajo humano es el factor básico y esencial de la riqueza. Es decir, una sociedad es más rica si se genera una mayor capacidad del trabajo humano en su sociedad. Y por tanto, el trabajo es el eje rector de una política económica. No tiene sentido otra que no mire el trabajo. Hoy el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés, no la subió, tampoco la bajó como le habíamos solicitado. Espero que en la próxima reunión baje la tasa de interés en Colombia. Estamos sacrificando con esta tasa de interés alta, la más alta en mucho tiempo, trabajo. Y resulta que es más importante el trabajo. A pesar de ello, y esa es la vitalidad de la economía popular, la cifra que saca el DANE hoy de ocupación. Ojo, ocupación no es lo mismo que empleo. Empleo es una parte de la ocupación laboral. ¿Por qué son diferentes esos dos conceptos? Empleo es cuando uno recibe un salario. Por ejemplo, yo estoy empleado por ustedes. Pero ocuparse laboralmente también puede ser a través de no recibir un salario, generar una cooperativa, una asociación productiva, en donde los ingresos vienen es de vender unos productos afuera y nadie es patrón de uno. Ustedes, el pueblo, son los patrones del presidente. Lo que pasa es que hay presidentes que no reconocen eso. Pero en la economía popular de lo que estamos hablando, prácticamente no hay patrones. Hay gente sola, trabajando por sí mismo, como un taxista, por ejemplo, tratando de sobrevivir, de sacar su familia adelante. Eso es lo esencial de la economía popular. Ahora, tradicionalmente en Colombia se ha protegido los patrones de los empleados y no se ha protegido la economía popular. Muchas veces se ha perseguido la economía popular. Bogotá ha sido testigo de eso, con las garroteras que había en las calles, las razias casi que se podrían llamar, los pogroms, sacando vendedores ambulantes de las calles, etcétera. Una lucha contra la economía popular, que tiene cosas visibles como cuando fue la represión, y tiene cosas invisibles de las cuales hay que hablar y analizar. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del INVIMA en la economía popular? Es un tema que no se ha analizado. El INVIMA da los registros de salud, de sanidad, etcétera, y se ha convertido en un obstáculo para que la economía popular se desarrolle. Allá hay un barril sin fondo, pero el INVIMA no ayuda a la generación de ocupación laboral precisamente a través de un apoyo específico de la economía popular. Le pones trabas, la persigue y a veces con corrupción, esperando la coima para un servicio. Aquí el ministro de Salud presente, que es el jefe del INVIMA, que está en el sector Ministerio de Salud, ya hemos discutido esto antes, pero el INVIMA tiene que ser reestructurado a fondo. El INVIMA no debe impedir la producción en Colombia. Y eso es un tema de incidencia de la nación en Bogotá, porque Bogotá tiene la economía popular más poderosa de Colombia. Y es aquí donde tiene que reflejarse los hechos de cambio del presente gobierno. Entonces, le voy a pedir
habrá una reunión específica para eso, que empecemos a preparar las reformas que necesita el INVIMA para, en lugar de ser un obstáculo, se convierta en un apoyo de la población que trabaja. Aquí hay otro asunto que me gustaría tratar porque está el presidente del Banco Agrario. Ahora sí nos vamos a dar la pela aquí. Es que Banco Agrario es experto en el crédito agrario. Indudablemente yo creo que no hay institución con más experiencia en el tratamiento del crédito al campesinado que el Banco Agrario. Esa ha sido su misión, se ha mantenido allí, menos mal. Hay que crecer aún más. No puede haber un programa de repartición de tierras en algún punto donde se haga que no esté acompañado de un crédito para comenzar la producción. Digamos, de eso ya hemos hablado, pero aquí el reto es el siguiente que ya se ha planteado en el seno del gobierno. ¿Cómo se lleva el Banco Agrario a financiar la economía popular urbana? Que obviamente no tiene una experiencia. Aquí hablaron de crear un fondo. El distrito tiene un fondo para ventas ambulantes que no sé cómo esté funcionando, pero yo recuerdo siendo alcalde que le pedí al entonces presidente del Banco Agrario que se metiera a Corabastos a dar crédito allí, con oficina abierta al público, que tuviera oficinas abiertas al público en donde se desarrolla la geografía urbana de la economía política de la ciudad de Bogotá, de la economía popular de la ciudad de Bogotá, y me dijeron que no. Yo a cambio ponía todos los fondos que tuviera el distrito por ahí para que le diera liquidez al Banco Agrario guardándolos, pero no, digamos, en ese entonces la decisión era servirle a la banca privada y punto, y punto, y punto. Hoy el Banco Agrario debe cumplir una función en la economía popular bogotana que se puede extender a otros núcleos de la economía popular urbana de Colombia, empezando aquí. Aquí porque aquí está la mitad del ahorro del público del sistema financiero. Si hay que competir por el ahorro y el Banco Agrario debe competir por el ahorro, abriendo oficinas y haciendo programas de captación de ahorro de la ciudadanía bogotana, eso tiene que hacerse aquí en Bogotá. Y entonces es parte, digamos, de la reestructuración del Banco Agrario que necesitamos. Acabé de hablar de la tasa de interés del Banco de la República, que sigue siendo 13,25% anual. Eso obviamente no es lo que cobran por un crédito. El crédito con esa tasa en un banco se vuelve por arriba del 20%, se vuelve 25%, se vuelve 30%. ¿Y quién saca un crédito hoy al 30% anual? Es muy difícil. Aunque a los pobres en la desesperación los llevan es al gota a gota, que es el 25% diario en el actual mercado colombiano, lo cual, pues esa cosa obviamente no es más sino una violencia del crédito. Los cobros se defienden con pistola en mano. Y eso no puede estar en Bogotá. Entonces el Banco Agrario tiene la misión, he pedido que cambie el nombre por Banco Agrario Popular, la misión de sacar el gota a gota de la ciudad de Bogotá y de prestarle crédito a la economía popular. Lo que aprendamos aquí se extiende al país, porque se van acumulando los saberes. Entonces, por ejemplo, aquí me mandan una nota donde dice: convenio del Banco Agrario con la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué hay que hacer?
sobre una tasa del 32.5% normal del mercado para mujeres microempresarias, el Banco Agrario baja 3.5%, quedando en 29%. Yo digo que esto es insuficiente. Al 29%, sí, claro, chévere, porque es 32% y se baja al 29%, pero tampoco nadie coge crédito al 29%. Es muy alto para la rentabilidad de un negocio cualquiera poder soportar el pago de esta tasa de interés. Y entonces lo que yo he propuesto, que tenemos que ver cómo lo volvemos realidad ya, porque es una política para activar la economía, es cómo subsidiamos la tasa de interés con el presupuesto nacional, mirando hasta qué punto, y ahí, digamos, lo difícil, porque esto no es fácil, podamos dar créditos al 0% de tasa de interés. En la medida en que se amplíe la cobertura de crédito en la economía popular, eso es un billetal. Es un billetal. Hay que hacer los cálculos bien hechos. Claro, si la tasa, el Banco de la República baja la tasa de interés, pues va disminuyendo el billetal que se necesita. Y en el tiempo podríamos soportar el 0% de tasa de interés para actividades agrarias del campesinado, de producción de alimentos y de industrialización de esos alimentos, y para actividades urbanas, yo diría básicamente que en donde se asocien las mujeres y que sean productivas, obviamente, que puedan generar riqueza, porque entonces el dinero público se vuelve un constructor de riqueza popular, de disminución de la pobreza y de disminución de la desigualdad. Esto implica, por el lado del gobierno, una reestructuración, una profundidad del Grupo Bicentenario, que así se llamó en el gobierno de Duque, que es nuestro aparato financiero, donde hace parte el Banco Agrario. Implica unas reformas. Yo tengo facultad del Congreso para reformas, para decretos extraordinarios se llaman, facultades extraordinarias del Congreso de la República otorgadas al presidente para reestructurar el Grupo Bicentenario. Esas se acaban en noviembre, así que nos tenemos que apurar, no podemos perder el tiempo para aplicar. Las personas que han estado, las mujeres que han estado en familias en acción y que ya van saliendo del programa de transferencias, hay que aglutinarlas, organizarlas y volverlas beneficiarias de crédito asociativo con tasa de interés cero. Es altamente probable que el subsidio que entregue la nación a la tasa de interés a una familia de estas sea superior a lo que recibía de parte de los gobiernos anteriores como subsidio de familias, sin producir. Aquí estaríamos llevando a las familias a producir asociadamente, es decir, a ellas mismas producir riqueza, subsidiándoles en la tasa de interés para que el capital que les entregamos pues salga barato, no salga como en cualquier banco hoy, le cobrarían si es que entregan un crédito a la gente. En mi opinión, asociar, y este es del lado de la demanda, o sea, de ustedes, asociar es fundamental. Tenemos un problema los colombianos y las colombianas, no trabajamos en equipo, nos agarramos permanentemente, sea en el gobierno se agarran permanentemente y uno a veces dice, pero ¿por qué? Sea en el barrio, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en la empresa, nos estamos agarrando sin tener capacidad de trabajo colectivo, de trabajar en equipo.
de juntar un cerebro con otro cerebro, con otro cerebro, que es más que 3 cerebros. El cerebro solo siempre va a encontrar muchísimas dificultades por los saberes, por la historia de la vida de cada persona, por los problemas que todos tenemos. Pero cuando se asocian los cerebros y las voluntades, entonces lo que es la deficiencia de uno se vuelve experticia del otro, de la otra. Nos vamos encontrando y podemos, si sabemos trabajar en equipo, producir riqueza para todos. Y ese, digamos, eso que le vamos a llamar asociatividad, cooperativismo era la palabra que en mi niñez me enseñaron. Ahora se han inventado otras palabras para no hablar de cooperativas, pero son cooperativas. Es trabajo mancomunado, común, que queremos que se desarrolle en la economía popular de Engativá y que organicemos eso para que se construya una mesa de trabajo entre la economía popular de la localidad de Engativá y el Banco Agrario. El Banco Agrario debe trabajar con las cooperativas financieras. Si hay bancos privados que se quieren juntar, pues bienvenidos, porque eso es más fuerza, más capital. Y sabemos que los hay, que quieren entrar a este nuevo mundo de lograr que el sistema financiero ya no beneficie a los de siempre, sino que se pueda democratizar en la base misma de la sociedad colombiana, acabando la exclusión. Pero el Banco Agrario lidera ese propósito. Así que constituir la mesa de financiación de la economía popular en la localidad de Engativá se vuelve fundamental. Nosotros tenemos que bajar estas tasas de interés sustancialmente para que realmente aquí pueda crecer la ocupación laboral, pueda crecer la riqueza, pueda crecer una localidad muy fuerte desde el punto de vista productivo y laboral, que yo sé que el pueblo bogotano lo sabe hacer, porque el pueblo bogotano es un pueblo trabajador. Ahora, crédito popular no es suficiente para la economía popular. Se necesita saberes, se necesita una juventud popular educada. Las jóvenes que viven en Engativá, que son muchísimos, la juventud, la mayor parte de la juventud bogotana ya no vive allá junto a los cerros. Allá viven los viejitos pensionados, las personas que han madurado, que más o menos bien, pero donde vive la juventud popular es sobre todo en estas localidades en el occidente de Bogotá. Es la juventud popular. Y es una juventud que, aunque en otras regiones de Colombia es todavía peor, ha sido excluida del derecho a la educación superior en la ciudad de Bogotá. Ha sido excluida porque se ha privilegiado la universidad privada. Y un joven de un barrio popular de Engativá no puede entrar a una universidad privada a menos que sea por allá una universidad de garaje que no sirve para nada y donde se pierde el tiempo y la poca plata porque es un negociado. Por eso traer la universidad pública a las localidades de Occidente es fundamental, porque el joven popular sí puede entrar a la universidad pública. Ayer con la alcaldesa que nos reunimos en Kennedy, ella mostró el avance del programa de concertación entre el gobierno nacional y la alcaldía alrededor de este tema. Ya es ambicioso. No sé dónde está el Ministerio de Educación por aquí. Por allá, que era el secretario de Educación de Bogotá Humana. Así que conoce las peripecias. El tema, de acuerdo con la alcaldesa, es construir unos multicampus. Esa palabreja hay que explicarla, es nueva.
Multicampus, el campus de una universidad es el espacio verde donde se pasea, se camina, se piensa, se respira, se enamoran y otras cosas. Ese es el campus. Y ahí se ponen las sedes universitarias. Eso genera, digamos, un ambiente relativamente propicio para el estudio, para el saber, para la concentración. Universidad que sirva es una universidad que tiene campus en general. Cuando aquí se construye el concepto del multicampus, quiere decir que varias universidades públicas van a poner sus sedes en el mismo espacio. Es decir, no va a ser el campus de la Universidad Distrital, sino que la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, la Pedagógica, el ITC y otras universidades públicas de la ciudad, incluso que quieran instalarse aquí, usan el campus comúnmente. Y eso se le llama multicampus. Como en Bogotá casi no tiene espacio público ya, casi que hay que tumbar casas para abrir un espacio. Y alguien habló de lo que significa eso en la ciudad de Bogotá al principio. Entonces, el multicampus nos permite usar un mismo espacio por varias universidades donde la juventud se va a encontrar una con otra. Realmente a quienes han manejado tradicionalmente este país no les gusta que la juventud se junte, porque le tiene miedo a la juventud. Por eso le disparan a los ojos. Nosotros, aquí como nuestro viceministro de Juventud presente, que se puede parar aquí. ¿De dónde es ese apellido suyo, hermano? Sí, pero ¿de dónde es? Italiano, mira, casi paisano mío. Bien, del Mediterráneo vienen los ancestros. Él, pero todos aquí nos cruzamos, así que ya. Yo tengo aquí, mi paisana tiene sangre aquí en la mía también. El tema de traer la universidad pública a Occidente entonces está así. Hay dos multicampus acordados, uno en Kennedy, donde ya en Bogotá Humana se hizo una sede universitaria y ya está plenamente en funcionamiento, y otro en Suba, el más grande en Suba, para 17,000 estudiantes, 17,000 estudiantes. Estamos hablando casi de crear la Universidad Nacional de nuevo. Ese es el acuerdo hasta ahora. El de Suba se va a poner, esa era una idea de Bogotá Humana que la hundió una magistrada amiga de Ordóñez, mi amigo, al cual hay que decirle que mi sentido pésame porque está sufriendo una tragedia personal, que fue la misma que sufrió el padre de Inti Asprilla. El padre de Inti Asprilla sufrió la misma tragedia, la misma enfermedad. Entonces, se colocan las sedes en la LO, en los lotes de la LO. La idea de Bogotá Humana era transformar la LO en el gran multicampus, en el gran corredor verde de la educación para la juventud de Bogotá Occidente, desde el principio hasta el fin. Nos pareció que era más importante ese espacio para la juventud, para lo verde en unas localidades que casi no tienen verde, y para la educación que para los carros. Esa idea nos la hundieron, nos la tumbaron realmente, pero en el POT actual volvió y se aprobó. Así que sería conveniente ver con los delegados del Ministerio de Educación aquí presentes cómo se extiende en vez de concentrar Suba, por ejemplo, porque la LO llega hasta la avenida 26,
hasta la 26 por el norte. Entonces, ¿cómo podemos extender el multicampus en las diferentes sedes universitarias hasta llegar a la 26, donde el lote está disponible? Y le damos un uso a ese lote porque ahí fueron expropiadas familias. Ellos sí expropian muchísimas para abrir ese gran espacio que está tirado por ahí y que hoy debe tener un uso, que es el espacio verde para la localidad de Engativá y la educación para la localidad de Engativá. De tal manera que ahí se beneficiarían las dos localidades. Suba desde La Conejera, que es a donde llega, hasta la 26, localidad de Engativá. Ese factor, yo pienso que va a cambiar, si me lo preguntan, ya cuando ya nosotros no estemos por aquí, si me preguntan, lo que más va a recordar la gente de esta época es cómo saltó la educación superior de la ciudad de Bogotá, cómo se democratizó y cómo toda la juventud bogotana entró en una etapa de superación cerebral, educativa, de saberes, de artes, de cultura, produciendo una ciudad que puede ser una vanguardia mundial del arte, de la cultura y del saber. Porque es que Bogotá, sin río navegable, sin mar, lejísimos del mar, y a la altura en que está, no tiene otra forma de sobrevivir en el futuro, económicamente hablando, que con esto, que con el cerebro, con hacer cosas que no pesen, porque las cosas que pesan nos va a costar muchísimo llevarlas hasta el mar, y en cambio las cosas que no pesen puede pasarse por la faja nuestra distancia respecto a una situación geográfica donde otras ciudades tienen mucha ventaja. El saber es fundamental. El principal factor de crecimiento y de prosperidad de la ciudad de Bogotá hacia el futuro en este siglo va a ser el saber. Y por tanto nosotros vamos a adecuar la infraestructura para que eso sea posible. Y esa infraestructura debe estar también en la localidad de Engativá. Entonces le dejo esa tarea, viceministros, porque obviamente también tiene que ser un trabajo de el Viceministerio de la Juventud. Aquí me informan que había un programa que se llama Ondas, que tiene que ver con ciencia y tecnología, ¿cierto? Y que se va a reeditar para que podamos, con unos 5,000 participantes, volverlo a iniciar, porque lo habían acabado. Aquí uno de los programas por el cual más me han felicitado en las calles, porque a mí no me felicitan en la prensa, obviamente, me felicitan en las calles. Fue un programa que nos inventamos, que fue enseñarle al maestro, enseñarle al enseñador, a la enseñadora, ponerlos a estudiar. Maestros que son como 34,000 en la ciudad de Bogotá, deben haber más, que les pagábamos sus especializaciones, posgrados en universidades acreditadas en Bogotá, de tal manera que pudieran subir su nivel de conocimiento y aplicar entonces y trasladar eso a nuestra niñez y a nuestra juventud. Ese programa sacó más o menos 5,000 maestros en posgrados, elevó la calidad educativa de la ciudad, que es la primera en Colombia. Aún le falta muchísimo más, pero en Colombia es la primera región en calidad educativa pública. Un esfuerzo sostenido de varios, desde que se creó la Constitución del 91, todos los gobiernos han sostenido el esfuerzo, unos más que otros, por elevar los niveles de educación de la ciudad. Y es por eso que la ciudad tiene una de las tasas de homicidio más baja de todas las capitales de Colombia. A pesar de ser la capital de Colombia y de tanta violencia que ha habido en Colombia, su capital
tiene una tasa de homicidios que es casi la última entre todas las capitales de la ciudad de Bogotá, y la sacó cuando en el año 93 era una ciudad de las más violentas del mundo, la sacó del listado. Hoy ni de fundas aparece por ahí. Ya nos está alcanzando Medellín, que era también con Bogotá. En los años 90, 91, 93, las ciudades más violentas del mundo. ¿Cuál es el secreto del éxito? Relativo, porque todavía falta más. El que se hizo vivir a la población en condiciones mejores, el que disminuyó la pobreza, el que se pudo educar mejor a la niñez y a la juventud de esas generaciones. Ahora hay que dar un salto mucho más grande, sabiendo que Bogotá sostiene la tesis de mejorar su educación, que apuesta a eso, que privilegia eso, tanto en su sociedad como en sus gobiernos locales. Pues ahora tiene que haber un gobierno nacional que sea amigo de esa tesis y producir un gran salto hacia adelante. Ya nosotros no queremos el dinero de la educación vuelta a fusiles, como hicieron anteriores gobiernos, o ayudando a banqueros para que no quiebren sus bancos, como hicieron anteriores gobiernos. Ahora la prioridad es la educación, es la primera partida del presupuesto nacional, de lejos. Tendrá que aumentar más, y parte de eso se le tiene que devolver a la juventud bogotana. Entonces, el programa debe extenderse. Vamos a educar 20.000 maestros, aún es poco, 20.000 maestros con cursos de posgrados para que puedan ayudar a elevar la calidad educativa en Colombia. Y finalmente, aquí se hace una propuesta que no, bueno, voy a hablar antes del San Juan de Dios, que se coló en esta reunión. Yo llevo media vida luchando por abrir el San Juan de Dios, desde el año 1998. O sea, van 25 años desde que el señor Andrés Pastrana cerró el hospital más antiguo de América del Sur, donde se creó la salud pública de Colombia, la escuela de la salud de toda Colombia, el hospital donde se salvaron las vidas de tantos trabajadores, trabajadoras, personas pobres de toda Colombia aquí. Ese lugar lo cerró Andrés Pastrana, sin remordimiento. Él debería venir aquí a pedir perdón, entre otras cosas, por haber cerrado el Hospital San Juan de Dios. Ni se acuerda. Yo creo que ni sabe dónde queda. Debería venir aquí a ayudarnos a ver cómo lo abrimos definitivamente. Siendo alcalde lo compré con dinero de Bogotá y lo volví un hospital distrital. Yo no sé si me equivoqué o no, porque a mí me sucedió Peñalosa y lo que pensó Peñalosa fue en cómo dinamitarlo. Y construyó un contrato con una firma española que tiene como objetivo no, pero en una de sus cláusulas, demoler el San Juan de Dios, el edificio central del San Juan de Dios, y fusionarlo con el Hospital Santa Clara. Es decir, que el pueblo se olvide en su memoria que existió un hospital que se llamaba el Hospital San Juan de Dios, que Bolívar y Santander se lo expropió a los españoles para ponerlo al servicio de la ciudadanía bogotana. Y que muchas generaciones sostuvieron, de médicos que ya han muerto, que descubrieron cosas, de enfermeras, de trabajadores, que pusieron ese hospital en la vanguardia de la salud pública de América Latina. Sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos hoy? El Ministerio de Cultura, y el ministro está aquí presente, primero tiene una orden que no se ha cumplido en un año. En un año. Y es que explícitamente
firma la carta el ministro y firma la carta el presidente. Explícitamente debe decir que la torre central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir. Le han sacado un poco la maleta a hacer esa carta. Esa carta le va a servir a la administración distrital para liquidar el contrato o para que se modifique el contrato, porque nosotros no queremos perseguir contratistas. Pero en la torre central del Hospital San Juan de Dios no se demuele y no se funciona con el Hospital Santa Clara. Al contrario, el Hospital Universitario San Juan de Dios debe abrir sus puertas como una entidad ayudada por la nación en el máximo nivel de la tecnología de la salud pública, restaurando sus casas, sus edificios, su espacio, que es un espacio hermosísimo en el centro de la ciudad de Bogotá. Ahora, un hospital no son solo ladrillos. Los ladrillos son lo de menos. Un hospital es su gente, la gente que ahí trabaja, sus especializaciones, etcétera. E indudablemente desde el año 98 toda la fuerza de trabajo que había en el hospital la echaron. No les importó nada. Mucha gente allí se ha suicidado, mucha gente allí ha enloquecido, que me tocó verlo. Mucha gente allí murió de vieja sin poder ver su sitio de trabajo abierto. No hemos podido abrirlo. Y hay que abrirlo. O sea, este gobierno del cambio no es gobierno del cambio si no abre el Hospital San Juan de Dios. Así que, ministra, hay un acumulado de deudas laborales que el Estado generó por privatizar la salud pública. De esto sí no hablan en la prensa. ¿Por qué cerraron el Hospital San Juan de Dios? Pues para que sus servicios se fueran a las clínicas privadas del norte de Bogotá, a hacer un negociado con el dinero público. Esa fue la ley 100, por eso cerraron el Hospital San Juan de Dios. Eso no puede seguir así. Entonces, esa deuda con el pueblo trabajador que estaba en el Hospital San Juan de Dios, sus sobrevivientes, pues indudablemente hay que indemnizarlo, porque si no es por ellos, que se fueron a investigar en los museos de Madrid, España, a ver dónde estaban las cédulas que demostraban, las cédulas reales, que demostraban que desde el inicio el Hospital San Juan de Dios fue un hospital público, no privado, como alegaba Turbay, el presidente, padre hoy de un ilustre senador. El presidente Julio César Turbay dijo que el Hospital San Juan era privado para sacarle la mayor riqueza que tenía, que eran los grandes lotes que había heredado por testamento. La ley no puede variar el testamento, y que hoy son los terrenos en donde está el CAN, donde está toda la especulación inmobiliaria de la ciudad salitre, un negociado hecho con constructores privados que le quitó sin compensación al Hospital San Juan de Dios, que era el hospital más rico de Colombia, su principal bien, que era la tierra. Lo volvieron una especulación inmobiliaria, le quitaron la tierra y después, ya empobrecido, lo cerraron. Una de las mayores injusticias históricas de Colombia. Así que, ministra, yo le ruego que abra una mesa, a ver cómo está la circunstancia actual, que debe estar más difícil que nunca, para ver cómo está el estado de lo que fue la fuerza de trabajo del Hospital San Juan de Dios, y ver qué caminos jurídicos
hoy se pueden reconstruir después de 25 de un cuarto de siglo de cierre del Hospital San Juan de Dios. Y paso, ahora sí, finalmente, al Ministerio de Energía. Nosotros dijimos que íbamos a bajar las tarifas de energía eléctrica. Las tarifas de energía eléctrica son excepcionalmente altas en Colombia, a pesar que tenemos unas energías de las más baratas del mundo. Un contraste y una paradoja. La energía más barata del mundo hoy por hoy es la que sale del agua. La mayor parte de la energía que se produce en Colombia sale del agua. No tiene costo ya en muchas hidroeléctricas. Y sin embargo, lo que se le cobra a la ciudadanía es una de las tasas de energía eléctrica más altas de América. ¿Por qué? Claro, cuando uno empieza a plantear eso, le aparecen los llamados expertos, que no son más sino que defensores de las utilidades de las generadoras y 2 distribuidoras de energía eléctrica en Colombia, a través de los medios, diciendo que lo que estamos haciendo es dañar las posibilidades del mercado de la energía eléctrica en Colombia. Eso no es cierto. El mundo está pasando a otra manera de generar energía eléctrica. Y yo quiero que Colombia pase de primeras en esa transición que se está haciendo. Se llaman energías limpias. Es fundamental, porque si no se hace, se acaba la vida en el planeta Tierra. No voy a repetir por qué, pero es la ciencia la que dice eso. Ese fue el tema de nuestra conferencia con la Corte Constitucional en Girardot. Y la élite de la intelectualidad jurídica del país que estaba allí reunida, abocando esto, conociendo de esto, es decir, volviéndose una de las primeras instancias jurídicas que coge en sus manos las circunstancias de lo que llamamos la crisis climática y la posibilidad entonces inmediata que tenemos para poderla superar, porque si no, nuestros niños no van a poder vivir bien en este país. Nuestros hijos tendrán que irse de este país, porque Colombia será un país inhabitado si no hacemos nada para el año 2070. Es ahí la gravedad del problema. Por tanto, generar la energía eléctrica de otra manera es fundamental. Y Bogotá, que fue donde probamos por primera vez en el Colegio del Acueducto, si de verdad funcionaba eso o no, fue aquí en Bogotá donde lo hicimos, cambiando el techo del Colegio del Acueducto por paneles solares. Pues las facturas demostraron en ese momento, cuando yo era alcalde, que se reducían las tarifas en un 20 o 30%. Nosotros vamos a reducir las tarifas cambiando la fórmula en sus partes cambiables que están generando una transferencia de riqueza masiva de los bolsillos de los colombianos a 6 generadoras. Masiva. Por la forma como la CREC hizo la fórmula, que para dejarlo ahí después discutimos de eso, es una renta diferencial, como decía Ricardo, el fundador de la economía, donde el precio para todos en la bolsa que generen no es de acuerdo a sus costos, que el agua sería el más barato, sino de acuerdo a la generación más cara de todas, que hoy es la importación de gas, porque no nos han contado, eso sí nos atacan si queremos traer gas de Venezuela, pero no nos han contado que ya Colombia importa gas, solo que esa importación de gas se hace al precio de la guerra de Ucrania, y ese es el que pone el precio de la tarifa eléctrica para las hidroeléctricas, que nada tienen que ver con la guerra de Ucrania, que usan es nuestra agua. Una injusticia mayúscula en la fórmula, que ya está listo el decreto del cambio de la fórmula.
Pero lo que nosotros queremos es que la comunidad se organice, y esa es una propuesta para la localidad de Engativá, que se organice por barrios. En unas partes es más fácil que en otras, para que con ayuda del Banco Agrario podamos cambiar techos o reforzar techos con paneles solares para que el hogar en el barrio popular pueda generar su propia energía eléctrica. Eso está aprobado, eso sirve, eso es eficaz, eso es más barato. En Bogotá no llueve un poco, pero ya demostramos que en Bogotá se puede y es rentable. Ahora se disminuye a la mitad la factura de energía eléctrica si en la casa se colocan los paneles solares para que el hogar genere energía eléctrica. Ese programa lo queremos extender, obviamente vale un billete y por tanto el gobierno tiene que ayudar a financiarlo. Lo queremos extender en Bogotá, pero eso implica organización. No es simplemente una casa, lo podría ser una casa en solitario, pero solita se la van a comer vivas las generadoras eléctricas, las empresas grandes y monopólicas, oligopólicas de la energía eléctrica. Pero si se hace como comunidad organizada, le llamamos comunidades energéticas, pura energía popular, puro poder popular. Si lo logramos, entonces vamos a tener un cambio en el mercado de la energía eléctrica en Colombia, que yo sé que no les gusta, claro, porque están acostumbrados a monopolizar las ganancias. Pero en vez de tener 6, podemos tener millones de generadores de energía eléctrica en Colombia, y entonces las ganancias se vuelven de esos millones de generadores de la energía eléctrica. Esto también se llama economía popular, pero hay que tener la fuerza de organizarnos para ello. El Ministerio de Minas, que le critican porque hace asambleas de usuarios de servicios públicos, pues hay que hacerlas y muchas para llevar a la organización de usuarios de servicios públicos de energía al salto de organizar en su propia geografía la generación de energías limpias descentralizadas, se le llama eso en el mundo. Esto ya no es carreta del presidente, esto se hace en Francia, se hace en Alemania, se hace en California, se hace en la China, se hace en el Japón. Aquí es que nos quieren vendar los ojos para que Colombia no lo haga, y Colombia sí lo va a hacer. Y Bogotá puede dar el paso hacia adelante en el tema de la energía solar. Dice el ministro que hay una potencialidad de 2.350 megavatios. ¿Cuánto es que es Hidroituango? ¿800 o lo mismo? O sea, en Bogotá, aún con nuestros líos de sol, en Bogotá, si hiciéramos un esfuerzo generalizado entre las familias bogotanas, en la sola Bogotá se puede generar energía limpia en la misma cantidad que hoy lo hace Hidroituango. Y sería propiedad de las familias, de las comunidades. Entonces, este programa, me parece, ministro, que hay que ponerle atención y empezar a organizar asambleas de usuarios de servicios públicos en la ciudad de Bogotá también, no solo en el Caribe, no solo donde hay sol, que obviamente es donde mejor se puede hacer, pero también en la ciudad de Bogotá. Bueno, ya me he alargado bastante, así que gracias por haberme escuchado, muy amables. Nos volveremos a ver y hablar desde el gobierno del cambio. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto.